Hola Polinesios, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz, súper emocionada porque ya es el segundo video de estas hermosas cosas de San Valentín. Y de verdad yo estoy súper emocionada porque yo quise sorprender, hacer algo diferente, algo que sea único y que aunque no gastemos la millonada de dinero en un regalo, podamos regalar algo hermoso. Y qué mejor que regalar un hermoso desayuno. Y de verdad esta idea yo la hice más como para mi familia, porque son las personas más importantes de mi vida. Así que yo me vuelvo súper feliz si ellos están muy felices. Y de verdad que este es como una forma de agradecerles el mucho cariño que siempre tienen hacia mí y que todo el tiempo son pacientes conmigo. Y este desayuno yo quise compartirlo con ustedes porque es una manera muy bonita de decirle a sus familiares o a las personas cercanas a ustedes, o puede ser a sus amigos o a su novio o a la persona que quieran decirle lo especial que es, o simplemente agradecerle por todas las cosas buenas que hace por ustedes. Este sería un perfecto regalo para este día de San Valentín, para sorprenderlo así inmensamente, Polinesios. Y vamos a ver cómo se prepara este hermoso desayuno. Lo primero que vamos a hacer es una de mis ideas favoritas porque son unos deliciosos hotcakes románticos de corazón. Y para hacerlos vamos a necesitar una taza de harina de hotcakes, media taza de leche, un huevo, un plátano y colorante rojo. Vamos a empezar haciendo toda nuestra mezcla en un bol y vamos a agregar todos los ingredientes como la harina, la leche, nuestro plátano, que este va a hacer que tenga muchísimo más textura nuestro hotcake y se infle muchísimo más. Y no puede faltar nuestro huevo. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes en el bol, ahora sí es momento de batir hasta que tenga una mezcla uniforme y que ya no tenga tantos grumos. Y ahora vamos a vaciar nuestra mezcla en dos recipientes. Uno vamos a ponerle colorante rojo y el otro lo vamos a dejar en color natural. Este va a ser para que se vea el color rojo llamativo del amor y amistad, como si fuera un corazón vivo. Ya que tengas tus mezclas de hotcakes, ahora sí vamos a preparar nuestro sartén con un poquito de mantequilla para que no se pegue nuestra mezcla. Y ahora sí vamos a calentar todos nuestros hotcakes. Aproximadamente nos van a salir 6 hotcakes, o sea 3 rojos y 3 amarillos. Ya que tengas hechos todos tus pancakes, ahora sí vamos a tomar uno y vamos a partirle con un cortador de corazón por la parte de medio de hotcakes para separarlos de esta manera. Y vamos a hacer lo mismo con todos nuestros hotcakes. Ahora sí es momento de intercambiar corazones. A unos les tocarán rojos, a otros les tocarán amarillos y se deberán de ver de esta manera. De verdad yo estoy fascinadísima con esta idea, estoy lo que le sigue de feliz. Nuestra segunda idea es muchísimo más deliciosa porque es un panqué relleno de huevo y está súper delicioso y aparte es muy fácil de hacer. Para hacerlo vamos a necesitar panqué de caja, esas son las rebanadas delgaditas que nos venden en el súper, 2 huevos, quesos que se puedan derretir, en este caso yo escogí cheddar y mozzarella, sal y pimienta. Y lo primero que vamos a hacer es ir aplastando poco a poco todo nuestro pan para que nos quede como si fuera un platito. Y yo me estoy apoyando con una cuchara para que fuera muchísimo más fácil. Y ya que la tengas así, ahora sí es momento de ponerla en un sartén o en el hornito, lo que más te acomode, y vamos a romperle el huevo en la parte de medio de nuestro pan. Después le vamos a agregar todo nuestro queso cheddar y nuestro queso mozzarella o el queso que tú tengas. Y obvio no nos puede faltar sazonar con nuestra pimienta y nuestra sal, nuestro huevo delicioso. Y ya que se haya derretido el queso y nuestro huevo se haya cocinado súper bien, ahora sí es momento de sacarlo y te deberá de quedar de esta manera. De verdad sabe súper delicioso, Polinesios, les juro que no les estoy mintiendo y sabe súper rico. Para hacer la tercera idea, que es una bebida súper deliciosa y súper fácil, vamos a necesitar una taza de leche, 3 cucharadas de nata, 400 mililitros de leche condensada, polvo de gelatina sabor cereza. Y vamos a empezar haciendo nuestra gelatina. En un recipiente vamos a agregar una taza de agua. Ya que haya hirvido nuestra agua, vamos a agregarle el polvo de gelatina y vamos a esperar que se disuelva súper bien todo nuestro polvo. Y vamos a agregarlo a un recipiente muy delgadito y extendido para que podamos separar nuestros corazones y aparte para que no se tarde tanto tiempo en enfriar. Y mientras esperamos vamos a hacer nuestra bebida y lo primero que vamos a hacer
hacer es agregar todos nuestros ingredientes a la licuadora y vamos a batir súper bien nuestra mezcla para que después podamos pasarlo a una cacerola para calentar nuestra deliciosa bebida y para que todos los ingredientes se incorporen súper bien y no quede ninguna mezcla, ningún grumito. Ya que hayan pasado los 20 minutos, ahora sí vamos a tomar nuestra gelatina y con un cortador de corazones vamos a ir cortando poco a poco todos nuestros corazones. Y vamos a irlo sacando con mucho cuidado de nuestro recipiente porque si no se nos pueden romper nuestros corazones. Vamos a tomar uno de nuestros corazones y vamos a pegarlo a nuestro vaso. De verdad que como es gelatina y esta consistencia hace que se adhiera súper bien a nuestro vaso, cuando pongamos la bebida no se va a caer ni nada y va a hacer que nuestro vaso se vea muchísimo más bonito. En este caso yo quise decorar muchísimo más nuestra bebida, así que quise ponerle un bombón decorado a nuestro popote para que se vea muchísimo más bonito con este delicioso bombón. De verdad que este sabe súper rico, no les estoy mintiendo y perdón por decir tantas veces delicioso, pero de verdad que es delicioso. Y ahora sí es momento de empezar a decorar nuestra mesa. Yo empecé escribiendo unos recaditos en forma de corazón a mis hermanos para que supieran cuál era el lugar de cada uno. Después hice un letrero enorme que decía I love you, pero estas las hice con unas hojitas súper delgaditas que encontré en la papelería, pero de verdad ustedes pueden hacer el recado que quieran o poner el cartel que ustedes quieran para este día. Eso sí, solamente me levanté un poquito más temprano de lo normal para poderles hacer esta hermosa sorpresa a mis hermanos. Después llevé todas mis bebidas a la mesa y las empecé a colocar. A mis hermanos también les gustan mucho las aguas tónicas, así que también les tuve que hacer unas deliciosas aguas tónicas. Y para que pudieran disfrutar de sus hotcakes les llevé unos toppings como mermelada, miel y crema de avellanas. Y ahora sí quise sorprender a mis hermanos. Los desperté muy temprano y les dije que se arreglaran porque no podían salir así en la cámara. Y les di esta hermosa sorpresa de agradecimiento de todo lo que han hecho mis hermanos por mí. De todo lo paciente que son conmigo, de que siempre me escuchan, siempre me apoyan y siempre están conmigo cuando más lo necesito. Y esta fue una manera de agradecerles todo ese cariño que siempre me dan y de verdad ellos se sorprendieron muchísimo de todo lo que hice. De verdad que este tipo de regalos los aprecias muchísimo más que algo comprado. La verdad a mí me encantó, amé la cara de sorprendido de mis hermanos y pues verlos súper felices. Yo fui la niña más feliz de este mundo. Y de verdad, Polinesia, es que si ustedes hacen algo especial para esa personita o para sus familiares o para alguien que ustedes quieren mucho, no olviden tomarle una foto y mandármela a mis redes sociales. Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando un besote, salgan algo muy parecido a esto y nos vemos en el siguiente video. Adiós, Polinesia, ¡los amo! Un delgado del color que quieras, decoraciones pequeñas de papel y una tira de papel delgadita para escribir el mensaje. Vas a empezar escribiendo tu mensaje. En este sí puedes explayarte un poco más. La tercera idea son unos deliciosos sándwiches de helado, solamente que estos son en forma de corazón para regalárselos a nuestros amigos. Vamos a necesitar galletas, queso crema